Muchas gracias. Primero agradecer al Laboratorio Clínico Hematológico por esta invitación, a ustedes por tomarse el trabajo de estar acá. Es un gusto ver caras conocidas, amigos, colegas, alumnos, incluso profesores de residencia por quien guardo una inmensa gratitud, muy amables. Vamos a hablar entonces un poco de las guías de manejo del cáncer de cuello uterino. Como esto es un tema tan extenso, yo decidí enfocarme solamente en un pedacito para que ustedes sepan cosas nuevas que se están haciendo, que de pronto no conocen, que de pronto se le pueden ofrecer a las pacientes. No tengo ningún conflicto de intereses para hablar de esto. Esto es nuestra Biblia en oncología, la NCCN, el National Comprehensive Cancer Network. Básicamente esto se reúne cada año. Es un grupo muy grande de ginecólogos, oncólogos y académicos muy reconocidos de los Estados Unidos. Hay patólogos, oncólogos, representantes de las pacientes, grupos de advocacy, etcétera, etcétera. Y hacen cada año una guía de manejo. Esta es la versión del 2022. Y esto es más o menos cómo empieza. Tenemos a todo lo que se van a referir. Todo esto tiene su propio algoritmo, su propio flujograma y los vamos a ver todos. Mentira, que no los vamos a ver todos. No tenemos tiempo. Les voy a reseñar unas cositas nomás. Básicamente, dos cosas importantes. Uno, lo mejor que se le puede ofrecer a una paciente que tiene cáncer es meterle en un ensayo clínico controlado, porque le garantiza a la mitad de las pacientes que les van a dar el estándar de tratamiento y a otra mitad que les van a dar una droga que está siendo testeada y que esa investigación fue aprobada por un comité de ética médica de investigación. Entonces los centros oncológicos de los Estados Unidos estimulan a las pacientes a participar en ensayos clínicos controlados porque es el mejor estándar de práctica. Y luego nos explica cómo se obtienen las categorías de consenso. Básicamente las categorías son 2A, a menos que se diga lo contrario, y ya les voy a contar qué es eso. Y también hay unas categorías de preferencia. Estas son las categorías. Categoría 1 es una recomendación que se basa en un ensayo clínico controlado, que es el mejor nivel de evidencia que tenemos para tomar decisiones clínicas. Eso es categoría 1, esos son muy raros. Entonces, basado en un alto nivel de evidencia, hay un consenso uniforme de que la intervención es apropiada. Luego en la categoría 2A, que son la mayoría, que es basada en un bajo nivel de evidencia, o sea, no son de ensayos clínicos controlados, sino de estudios de cohortes, estudios de casos y controles, series retrospectivas, recomendaciones de expertos, etc. Entonces, basado en un nivel bajo de evidencia, hay acuerdo uniforme en que la intervención es apropiada. En la categoría 2B, basado en un bajo nivel de evidencia, hay un consenso que no es uniforme, o sea, hubo gente que estuvo en desacuerdo. ¿Y quiénes votan? Todos los que hacen parte del consenso, son 80 magos ahí sentados y votan. Entonces, que la intervención es apropiada. Y categoría 3, y esta me gusta muchísimo, basado en cualquier nivel de evidencia, hay un consenso de que la intervención no es apropiada. Y les voy a mostrar un ejemplo muy claro enseguida. Y estas son las intervenciones preferidas, si se recomiendan otras intervenciones, etcétera, etcétera. Así como para el 2021 cambió la clasificación de la Organización Mundial de la Salud de la patología del cáncer de cuello uterino, para el 2018 cambió la clasificación del cáncer de cuello uterino para el manejo oncológico. Antes era una clasificación clínica basada únicamente en los dedos del examinador. Uno determinaba el tamaño tumoral, el compromiso no parametrial, y a partir de ahí definía el tratamiento de la paciente. Para el 2018, entonces, después de una controversia que duró 30 años, se incluyeron las cosas que les voy a mencionar adelante. Estos son todos los estadios. Para resumir, el estadio 1 está confinado al cuello del útero, el estadio 2 se salió del cuello, pero no ha llegado a la pared pélvica, el estadio 3 llegó a la pared pélvica o a la parte de abajo de la vagina, o tiene ganglios, y esta digamos que es la principal modificación que se hizo. Los ganglios no estaban contemplados antes en la clasificación del cáncer de cuello uterino. Ahora esto se homologa a todas las otras clasificaciones de los tumores ginecológicos. 13.1 si son ganglios pélvicos y 13.2 si son ganglios paraórticos. Y esto, cuando hay ganglios pélvicos o ganglios paraórticos, debería ser homologado a una enfermedad sistémica, porque si hay enfermedad en los ganglios, esa enfermedad puede estar en otra parte, pero no la vemos. La tomografía ve unas cosas, la resonancia otras, el PET ve otras, pero hay diseminaciones tumorales que son invisibles a las técnicas actuales. Entonces, si una paciente tiene ganglios pélvicos positivos, probablemente puede tener células tumorales circulándole por acá, o por el hígado, o por muchas partes. Y eso se refleja en la sobrevida de 5 años. Y el estado 4 son aquellas pacientes que no vamos a poder curar, que ya tienen una enfermedad fuera de nuestro control. Entonces, las principales incorporaciones es que se admite la patología como parte de la información para clasificar el tumor, y se admite la radiología. ¿Qué quiere decir? Que una paciente viene con un carcinoma de cuello uterino 3B, yo la toco, tiene compromiso parametrial, le pido una tomografía y tiene un ganglio de 3 centímetros en la ilíaca interna, lo clasifico derecho como un 3C1.
y eso no necesita biopsia y va al tratamiento pertinente. Eso antes no existía y ahora sí existe, entonces digamos que es un avance. Si lo miramos desde la ciencia, si lo miramos desde lo pragmático, recordemos que los países en vías de desarrollo ponemos el 80% del cáncer de cuello uterino. Y aunque este es un país de vías de desarrollo muy cuca, que tenemos un auditorio muy bacano y tenemos esto acá, recordemos que en el África subsahariana hay países que no tienen equipos de radioterapia, que no tienen citohistotecnólogos, que no tienen patólogos y que no tienen ginecólogos oncólogos. Entonces hay países en donde una mujer le da un cáncer de cuello uterino y eso es una condena a muerte. A esos países les importa poco si la Organización Mundial de la Salud mete la patología o la radiología, porque la solución es otra y se las cuento al final. Entonces, en el estado 1, de lo más interesante que tiene la guía, tanto para los cánceres de ovario, endometrio y cervix, es que tiene un apartado para preservación de la fertilidad. Y algunos de ustedes van a decir, ¿pero se puede preservar la fertilidad en cáncer de cuello uterino? Y la respuesta es sí. Y aquí me voy a tener la mayor parte de la charla. Entonces vimos que el estado 1 es un tumor confinado al cuello del útero, el 1A1 y el 1A2 son microscópicos, y ya desapareció la extensión, que antes medíamos más de 7 milímetros, la extensión para calificar de 1B, ya no, porque ya eso lo quitamos de la clasificación, porque la posibilidad de compromiso ganglionar cuando se extiende más de 7 milímetros es inferior al 2%, por eso ya se sacó y solamente queda la profundidad, menos de 3 milímetros y más de 3 milímetros, y tiene que ver con la altura de la que están los canales linfáticos y vasculares por debajo de la lámina basal. Y el 1B1, que antes se llamaban 1B1 y 1B2 nomás, menor de 4, mayor de 4, ya el 1B1 se llama cuando mide menos de 2 centímetros, el 1B2 cuando mide hasta 4 y creó la clasificación 1B3 cuando mide más de 4. Y eso tiene implicaciones en el tratamiento. Y entonces para el estado B1 aparecen las opciones de preservación de fertilidad. Para las que tienen estado 1A1 y no compromiso linfovascular, un cono cualquiera, hecho por cualquiera, es tratamiento suficiente. Las que tienen 1A1 y compromiso linfovascular o 1A2, una traquelectomía radical, ya les muestro qué es, o una conización, pero estas sí requieren saber cómo están los ganglios linfáticos, ya sea con linfadenectomía o con detección de ganglios centinela. Y para los 1B1, traquelectomía radical más linfadenectomía pélvica, más o menos linfadenectomía paraórtica. La primera mención de preservación de fertilidad salió en las guías de la NCCN del 2012, donde para el estadio 1A2 le empezaban a ofrecer traquelectomía radical. Si ustedes ven la guía actual, como se las voy a mostrar ahora, van como va bajando la evolución y muy probablemente para el 2024 la traquelectomía radical esté aquí, la conización esté aquí para manejar algunos 1B1. Me voy a referir básicamente a información que está en estos 3 artículos que son como los más importantes y los más completos que se han publicado a la fecha acerca de la preservación de fertilidad en cáncer de cuello uterino. Y podemos ofrecerle a las mujeres 6 cosas para preservar la fertilidad. Hacerle una traquelectomía radical vaginal, hacerle una traquelectomía simple o una conización. Cuando el tumor es mayor a 2 centímetros, darle quimioterapia neoadyuvante para bajar el tamaño del tumor y hacerle una cirugía conservadora, o hacerle traquelectomía radical abdominal, laparoscópica o robótica. 6 cosas le podemos ofrecer a las pacientes. ¿De qué dependen? Del entrenamiento, del centro, del doctor, del equipo con que cuente y de la historia con la que hayan crecido en la cirugía preservadora de fertilidad. Ese es el doctor Daniel Darjan, ya no nos acompaña, se murió hace 15 años de cáncer de colon. El doctor Daniel Darjan por allá en el 87 empezó a pensar y se dijo a sí mismo, si las pacientes que tienen cáncer de cuello, si el cáncer está en el cuello, ¿por qué les quito el cuerpo del útero? Si tienen origen embriológico diferente, función diferente, histología diferente. Y entonces este señor empezó a hacer lo que en aquel entonces se llamaba la traquelectomía radical vaginal, donde por vía vaginal a las pacientes identificaba la arteria uterina, la rama descendente, subía el uréter para ir a cortarlo y les quitaba el cuello y un segmento de la vagina con parte del parametrio en una radicalidad modificada. Luego hacía una anastomosis entre la vagina y el cuerpo del útero y sacaba los ganglios linfáticos por la laparoscopia. Este man cambió la historia, este man no tiene un Nobel porque se murió. Entonces en el 2000, cuando fue a presentarlo a los Estados Unidos, en SGO, en la reunión más importante, faltó que le tiraran tomates. Todo el mundo dijo, se le corrió el champú el viejito. El doctor Darjan cambió la vida de miles de mujeres, porque el doctor Darjan hizo realidad que mujeres que tengan cáncer de cuello uterino y no tienen hijos, o que tenían 1 o 2 y querían más, pudieran tener más hijos, sin poner en riesgo la curación, que es lo más importante. Entonces estos son los criterios básicos para ofrecer una traquelectomía radical vaginal. Este para mí es el principal.
deseo de preservar la fertilidad. Si hay esto, usted tiene con qué trabajar. Y el segundo, que tenga una lesión que se pueda trabajar, que es un tumor menor de 2 centímetros. Ahora, de 2 a 4 les podemos dar quimio, sí, pero idealmente tienen que venir con un tumor menor a 2 centímetros. Y luego, algunos criterios comunes al manejo oncológico de las pacientes. Entonces, uno de los artículos de revisión da cuenta de casi 1.400 traquelectomías radicales vaginales que fueron exitosas. Tasa de recurrencia, 4.2%. Tasa de muerte, 1.7%. O sea, si una paciente tiene un tumor menor a 2 centímetros y no tiene hijos, es igual hacer una histerectomía radical y sacarle el útero que hacer una traquelectomía radical y dejarle el útero. Es igual desde el desenlace oncológico. Usted no las está poniendo a riesgo. Esto nació en Francia, entonces hay una escuela grande de hacer traquelectomías radicales vaginales en Francia, en España, en Alemania. Y gente de Canadá se fue a entrenar con el doctor Darjan, que son básicamente la doctora Marie Plante de Quebec y el doctor Al Covens de Toronto. Entonces hace en Canadá, en Nueva York, el doctor Yukio Sonoda fue y se clavó un año con Daniel Darjan y es el único que hace traquelectomías radicales vaginales en los Estados Unidos, en Nueva York. El resto hacen abdominales, laparoscópicas o robóticas. En Brasil, la doctora Susana Pesina en Porto Alegre también se entrenó con Darjan. Y en Chile, el doctor Erasmo Bravo. De resto, nadie más hace traquelectomías radicales vaginales y en Colombia nadie está educado ni entrenado para hacer traquelectomías radicales vaginales. Pero como en aquel entonces no todo el mundo hacía cirugía vaginal porque le parece estrecho, porque le parece aburridor, porque no le gusta, porque no está entrenado, y menos hacía laparoscopia, lo que hoy es habitual, entonces un consorcio liderado por el doctor Smith, que es un británico, pero el chacho de la película es este man, el doctor Laszlo Ungar, que es húngaro, él vive en Budapest, idearon la traquelectomía radical abdominal, que es como hacer una histerectomía radical, pero sin la histerectomía. O sea, dejan el cuerpo del útero, porque dejan el útero pegado de los ligamentos uterováricos y la vasculatura que le llega por el pedículo superior es suficiente para mantener el útero. Cuando uno hace una traquelectomía radical vaginal, esto es lo que saca, la descendente nomás y este pedacito de parametrio, pero en la histerectomía radical usted podría sacar todo este tejido. O sea, que en la traquelectomía radical usted podría sacar toda esta cantidad de tejido porque la arteria uterina se liga en la emergencia de la hipogástrica y usted podría manejar tumores más grandes. Ese fue el principio inicial. Entonces esta publicación da cuenta de más de 650 pacientes manejadas con traquelectomía radical abdominal, tasa de recurrencia 4.6%, consistentemente menor al 5%, y tasa de muerte 1.3%, sin poner en riesgo su resultado oncológico. Y entonces unos coreanos que se llaman Hwang y Lee dijeron, pero si estos manes lo hacen por la vagina y por la barriga, hagámoslo por la laparoscopia. Y en el 2003 describieron la traquelectomía radical laparoscópica y en el 2008 Jan Persson de Suecia describió la traquelectomía radical con asistencia del robot. Y esta es una de las publicaciones de ellos, donde muestran en una serie grande coreana, una serie multicéntrica, y miran los tamaños tumorales de las pacientes que les recurrieron. Y encuentran que 6 de 29 tenían tumores mayores a 2 centímetros. Y claro, estos manes la hacían por laparoscopia, pero lo que hacían era pegarse al cuello y resecar la arteria descendente y preservaban la arteria uterina ascendente, lo cual no tiene ningún sentido, porque es dar radicalidad modificada y porque el margen de resección es muy estrecho. Entonces reprodujeron la recurrencia de la traquelectomía radical vaginal en tumores mayores de 2 centímetros, 20%. Esos procedimientos están contraindicados. O sea, usted después de tener esta autopista de disección acá, donde puede ligar aquí fácilmente la uterina, que es esta es la vesical, aquí están las arterias y venas ilíacas, estos son los espacios de la pelvis, este es el útero. En lugar de ligar acá, como hacemos todos, ellos iban y ligaban acá. Y entonces no hacían el margen de resección adecuado, por eso no está indicado hacer esta técnica en tumores mayores de 2 centímetros. Este tiene casi 240 pacientes de traquelectomía radical laparoscópica con una tasa de recurrencia del 6%, ligeramente mayor, y una tasa de muerte muy bajita, 1.2%. Este es un estudio que salió después del estudio LAC, que comparó pacientes de histerectomía radical laparoscópica con histerectomía radical abierta y demostró que se morían más las de laparoscopia. Entonces la primera pregunta que salió, ¿será esto igual para traquelectomía? Y entonces la doctora Gloria Salvo, que es una argentina que trabaja en el MD Anderson, coordinó este estudio. Participamos 18 centros de 12 países. El objetivo era comparar la sobrevida libre de enfermedad a 4.5 años y la sobrevida global a 4.5 años. Y que encontramos que no hay ninguna diferencia. Y no hay ninguna diferencia básicamente porque los desenlaces son muy escasos, porque son tumores menores de 2 centímetros. Y los tumores menores de 2 centímetros en general se curan con lo que usted les haga.
Entonces hubo muy pocos desenlaces y no encontramos diferencia. O sea que lo que se aplica para la histerectomía radical no aplica para la traquelectomía radical y usted podría ofrecer vía laparoscópica en estas pacientes. Y basándose en este conocimiento, que las que les hacemos traquelectomía radical por cualquier vía, hasta más del 60% no tienen tumor residual, porque casi el 75% de ellas han sido sometidas a una conización, entonces aparece la posibilidad de hacer conización más muestreo ganglionar en tumores altamente seleccionados, menores de 2 centímetros, sin compromiso linfovascular, con infiltración menor a 1 centímetro. Esta es una revisión sistemática de la literatura que incluye todo lo publicado, más de 366 casos, 6% de recurrencia, con conización. Una cosa que antes hubiera requerido una histerectomía radical con conización más muestreo de ganglionar, 6% de recurrencia y muerte consistentemente menor al 1%. O sea, anduvimos ese camino de la traquelectomía para llegar a donde estamos hoy. En el 2015 ofrecíamos conizaciones para el 1A2 ofrecíamos traquelectomía radical y ya para el 1A2 están admitidas desde el 2015 conizaciones con detección de centinela. O sea, que digamos estamos disminuyendo el tamaño de la cirugía que le hacemos a las pacientes. Hay 3 ensayos clínicos prospectivos, el GOG 278 que no se ha completado, el CONSERVE que ya se completó y está publicado, y el SHAPE, que este es básicamente para pacientes que no quieren preservar la fertilidad y no voy a hablar de él. Este es básicamente el estudio CONSERVE liderado por la doctora Kathleen Smeller del MD Anderson. Tuvimos la oportunidad de participar. Básicamente había 3 opciones: pacientes que querían preservar fertilidad, entonces le hacíamos conización y centinela; paciente que no quería preservar fertilidad, no histerectomía radical, sino histerectomía simple y centinela o ganglios; y pacientes que les habían quitado el útero por un NIC3 o por mioma. Si tenían cáncer, si este tumor hubiera entrado al estudio, se metían y se les hacía solamente linfadenectomía. Esos eran los 3 brazos del estudio. Este estudio tuvimos que reclutar 140 pacientes para encontrar las 100 que requería el estudio. Esto es un prospectivo que empezó en el 2008 y se terminó en el 2018. Y cuando a las pacientes les hicimos conización y detección de ganglios centinela, que fueron 44, la tasa de recurrencia 2.5%, la mitad de la de traquelectomía. Ojo, con patología excelsa, porque el requisito era que teníamos que mandar las placas al MD Anderson para que las leyeran allá. Eso es con revisión central de patología. O sea, esto no es para todo el mundo, sino que tienen que ser patólogos entrenados. Las pacientes que les hicieron histerectomía simple, o sea, como una histerectomía por un sangrado normal, sin radicalidad, una histerectomía por laparoscopia de 30 minutos, más ganglios, tasa de recurrencia 0. Ninguna recurrió. Y esto es lo que va a demostrar el SHAPE en un ensayo clínico controlado. Y desafortunadamente las pacientes que tenían carcinoma de cuello uterino no advertido, que les hicimos linfadenectomía, en un mal golpe de suerte recurrieron el 12.5%. Entonces esas pacientes que teníamos un estudio que demostraba que se les podía hacer nomás linfa, ya no les hacemos linfa. A esas pacientes hay que hacerles, volverlas a operar y hacerles como una radicalidad sin útero, que se llama colpoparametrectomía radical más linfadenectomía, que es una cirugía mórbida, difícil de hacer, o mandarlas a radioterapia. Y la otra cosa es que el cáncer de cuello uterino es quimiosensible y en la vida real no todas las pacientes vienen con tumores menores de 2 centímetros. Hay unas que traen tumores mayores de 2 centímetros. Entonces esas pacientes hay que ofrecerles algo. Entonces estos 2 estudios, este primero es del Memorial Sloan Kettering y este es de Laszlo Ungar, el que se inventó la traquelectomía radical abdominal. Cuando les hacen traquelectomía de entrada a pacientes que tienen tumores mayores a 2 centímetros para preservar la fertilidad, la preservan en el 30% de las veces y en el 40% de las veces. Uno no puede salirle a una pareja que quiere tener hijos y decirles, yo le hago una cirugía, pero el chance que tengo de preservar la fertilidad es del 30%. Tenemos que pensar en otra cosa. Y entonces le damos quimioterapia no ayudante a las pacientes, habitualmente carboplatino, paclitaxel, 3 ciclos, una resonancia magnética inicial, una resonancia magnética al final, y si hay una respuesta adecuada, que es que el tumor bajó de 2 centímetros, entonces le hacemos el tratamiento. Hay muchos reportes. El artículo más completo es este del que les voy a hablar. La mayoría, desafortunadamente, son estudios retrospectivos con diferentes métodos de imágenes. No hay uno que tenga el mismo régimen de quimioterapia, el número de ciclos, si le hago linfadenectomía antes de dar la quimio, si le hago al final, el tipo de cirugía que le hago o no, los seguimientos y la información que puede estar faltando. El estudio más importante publicado a la fecha lo publicó Javier Burbano, que es un ginecólogo oncólogo caleño. Es una revisión sistemática de la literatura que salió el año pasado, donde después de hacer toda la revisión encuentran 23 artículos y de lo que sabemos hoy de quimioterapia no adyuvante en cáncer de cuello uterino se basa en 205 pacientes que recibieron quimioterapia no adyuvante. La mayoría estaban en estadio 1B1
algunos tenían incluso estadio 2, la mayoría eran escamocelulares y se metieron tumores hasta de 6.3 centímetros. Recuerden que esto es retrospectivo. Entonces se hicieron 205 intentos y se preservó la fertilidad casi en el 88% después de dar quimioterapia en adyuvante. 88%, miren lo que en Nueva York, 30%, en Hungría y en Gran Bretaña, 40%. Casi en el 88% se preservó la fertilidad después de dar quimioterapia en adyuvante. Después de esa quimioterapia en adyuvante se le hizo traquelectomía radical vaginal a un tercio de las pacientes, traquelectomía radical abdominal a casi un poquito más de un cuarto de las pacientes, conización no más a 1 de cada 5 pacientes y traquelectomía simple al 15% de las pacientes. De esas que preservaron la fertilidad, casi 88%, 85% casi consiguieron quedar en embarazo, después de tener un tumor mayor de 2 centímetros. O sea, si esta conferencia no estuviera teniendo lugar hoy, sino 30 años atrás, todo el mundo pensaría que nosotros estamos locos, porque esto no se podría hacer, ni hablar ni siquiera, ni considerar 30 años atrás. Hoy sabemos que pacientes que son buenas candidatas, les damos quimioterapia en adyuvante, responden y les hacemos cirugía, y en la cirugía no hay que darles tratamiento adyuvante, casi 85% de ellas se van a embarazar. Un tercio de los embarazos va a ser a término, un tercio abortos y un tercio van a tener embarazos pretérmino. Tasa de recurrencia, este es el costo que pagamos, 12.2%, el doble de las traquelectomías. 12.2%, la mayoría de ellas recurrieron el cuello uterino, y aquí hay que anotar, como los médicos nos impresionamos, decimos, uy, esta paciente tuvo respuesta completa, hagámosle un cono. Cuando hacemos cono, esas pacientes recaen más. Entonces, nuestra sugerencia de algunos grupos que trabajamos con esto es hacerles siempre a las pacientes radicalidad, no perder la oportunidad de, por hacerle un cono, sacrificar una recurrencia. ¿Qué es lo bueno? Tasa de muerte menor al 3%. O sea, las que recaen, pues las rescatamos. Este es el ensayo clínico prospectivo que está liderando la doctora Marie Plant de Quebec, que se llama el CONTESA. Quiere recolectar 75 pacientes a nivel mundial. Unos centros de Colombia vamos a participar, hay centros brasileños, argentinos, peruanos, 75 pacientes con tumores mayores a 2 centímetros y menores a 4 centímetros. Y ese es básicamente lo que se viene para la cirugía preservadora de fertilidad, definir qué hacer con esos tumores, mismo régimen de quimioterapia para todos, a todas hay que hacer linfadenectomía antes de dar la quimioterapia, resonancia magnética al inicio, resonancia magnética en la mitad, y ese es el ensayo clínico prospectivo que es el que nos falta por hacer. Entonces, para tumores menores a 2 centímetros, ¿qué tenemos para ofrecerle a las pacientes? Traquelectomía simple o cono, traquelectomía radical vaginal, traquelectomía radical abierta, traquelectomía radical por laparoscopia. ¿Quién tiene la mejor tasa de nacidos vivos? La conización, por supuesto. La conización y la traquelectomía tienen la mejor tasa de nacidos vivos. ¿Quién tiene la mejor tasa de embarazo? Las pacientes que son sometidas a traquelectomía radical vaginal. ¿Quién tiene la peor tasa de embarazo? Las pacientes que son sometidas a traquelectomía radical por laparotomía. Y la tasa de embarazo más baja son las laparoscópicas, en menores de 2. Y en mayores de 2 centímetros, miren qué interesante, la mayor tasa de embarazo y la mayor tasa de nacido vivo la tiene la quimioterapia en adyuvante. Eso es bien interesante. Tiene la peor tasa de recurrencia. Ya les dije ahora, 12.2, 13.2 según esta revisión. Luego viene por laparotomía, que siempre son más bajas que la quimioterapia en adyuvante, y luego viene la de laparoscopia, y esta tasa de recurrencia del 10.5 incluye las que les dije, que teniendo tumores mayores de 2 centímetros le hacían una cirugía más chiquita que la que merecían las pacientes. En el estado 1, entonces, la idea es, cuando no preservo la fertilidad, hacerles histerectomía radical, que es que hay que abrirse a los lados del cuello y sacar parametrio para darles margen de seguridad. Las pacientes en estadio 1B3, que son estas que están acá, o sea, las pacientes que tienen tumores mayores a 4 centímetros. Mire, tratamiento primario, histerectomía radical y darles radioterapia después. Esta es categoría 2B. Listo. Para las que tienen los tumores menores a 4 centímetros. Mayores a 4 centímetros, entonces, lo ideal es darles quimio-radioterapia, categoría 1. Recuerden que categoría 1 es raro. O sea, hay suficiente evidencia que cualquier tumor de cuello uterino de más de 4 centímetros, hay que darles quimio-radioterapia. O hacerles histerectomía radical, linfanectomía pélvica, pero muchas de estas van a terminar en radioterapia y quimioterapia, entonces van a hacer la morbilidad de 2 tratamientos. Por eso no tratamos de hacer eso acá en Colombia, categoría 2B. Pero miren que sí es interesante, darles radioterapia y después llevar la histerectomía, esto está contraindicado. Hubo consenso que eso no se debe hacer, porque eso les da a las pacientes mayor morbilidad. En la práctica, entonces, por el estudio que les conté, ya hacemos histerectomías radicales abdominales, no hacemos más histerectomía radical laparoscópica, y esto es categoría 1. Hay 2
hay 4 ensayos clínicos que están corriendo, uno sueco que se llama el ROC, uno de Nueva York que se llama el RAC y otro par de estudios chinos de gente que no quiere aceptar que no hay que hacer más laparoscopia. La única manera de hacer hoy una esterectomía radical laparoscópica es dentro de un ensayo clínico controlado. Hay algunos estadio 2 que les ofrecemos cirugía, que son los 2A1, que tienen un tumor menor a 4 centímetros. De resto, todo es radioterapia con quimioterapia. Radioterapia es radiación ionizante y quimio para ayudar a que mejore la radioterapia. Para los estadio 3, radioterapia más quimioterapia. Recordemos que el 65% de los diagnósticos que se hacen en Colombia son en estadio 3 y la sobrevida de pacientes con tumores en estadio 3 es el 40% a 5 años. Perdemos 6 de cada 10 que nos llegan con compromiso parametrial. Y para el estadio 4, radioterapia y quimioterapia y básicamente con intención paliativa, porque estas pacientes habitualmente no tienen curación a menos que sea una 4A que se haya metido a la vejiga o al recto, que la sobrevida a 5 años ronda más o menos el 12%. Me he estado pasando 26 minutos de la charla hablando de tratamiento de cosas de una enfermedad que es una vergüenza tener. Esta enfermedad es prevenible. Nadie les ha contado a estas pacientes cómo se mueren. Estas pacientes habitualmente son abandonadas del sistema, entonces se van a sus casas y el tumor primero se va por los lados, que es por el parametrio, les tapa los uréteres y alguien dice, ya sé, hagamos una nefrostomía, y les quitan la posibilidad de morirse dormidas para morirse podridas. Y luego el tumor empieza a crecer para adelante y se mete a la vejiga, entonces sale orina por la vagina. Y crece para atrás y se mete al recto, entonces sale materia fecal por la vagina. Y luego la necrosis tumoral. Entonces es una señora que se está pudriendo en su casa, ella se está dando cuenta que se pudre, su familia se da cuenta que se pudre y sus vecinos, si es lo suficientemente fuerte, se dan cuenta que se pudre. Es una muerte demasiado indigna para una enfermedad que es prevenible. La Organización Mundial de la Salud sabe eso y se plantea una estrategia para eliminar el cáncer de cuello uterino a 100 años, para que dentro de 100 años tengamos 4 por 100.000, lo que tiene hoy Noruega. 4 casos nuevos por 100.000. ¿Cómo? Vacunando al 90% de las niñas antes de los 15 años. 90% de las niñas antes de los 15 años. Haciendo un test de tamizaje adecuado entre 35 y 45 años. Un test basado en detección de PBH, por supuesto. El 70% de las mujeres tamizadas con un buen test. El que sea. Y que es con autotoma, mejor todavía. Hay sets de autotoma que la paciente lo compra, se los lleva para la casa o se lo dan, ella se hace la toma y lo lleva al laboratorio y se lo leen. Entonces eso, hay digamos, proyectos ya escritos muy exitosos con la autotoma y que 90% de las pacientes que tengan NIC3 o carcinoma de cuello uterino sean manejados por gente que lo sabe manejar. Esta es la meta para el 2030, para que en el 2030 estemos en 100 años, o sea, en el 2123, con 4 casos por 100.000. Recordemos que Colombia tiene 22 casos por 100.000 el día de hoy, Haití tiene 100 por 100.000. Esto es una enfermedad que es absolutamente prevenible, es una vergüenza tener las cifras de cáncer de cuello uterino que tenemos. Y ustedes, los pelados jóvenes y los que están aquí en formación, son los encargados de hacer que esto se cumpla. Falta todavía entonces la implementación para que podamos vacunar al 90% de las niñas antes de los 15 años, hacer un buen tamizaje al 70% de las mujeres entre 35 y 45 y tratar adecuadamente al 90% de las mujeres con displasias y por cáncer de cuello uterino. Muchísimas gracias, muy amables.